A continuación, Púrpura como un iris, de Charles Bukowski. En un lado del pabellón decía A1, A2, A3, etc. Y ahí estaban los hombres. En el otro decía B1, B2, B3. Y ahí estaban las mujeres. Pero luego decidieron que sería buena terapia dejarles mezclarse de vez en cuando. Y era muy buena terapia. Jodíamos en los retretes, en el jardín, detrás del granero, en cualquier sitio. Muchas de las que estaban allí se fingían locas, porque los maridos las habían casado dándole al asunto con otros, pero todo era cuento. Pedían ellas mismas que las ingresaran, y así los maridos se compadecían, y luego salían y volvían a las andadas, luego volvían a entrar, salían, etc. Pero mientras estaban ahí dentro, tenían que hacerlo, y nosotros hacíamos todo lo posible por ayudarlas. Y, por supuesto, el personal estaba muy ocupado, los médicos jodiendo con las enfermeras y los ayudantes jodiéndose entre sí, y por eso apenas se enteraban de lo que hacíamos nosotros, y eso estaba muy bien. He visto más locos fuera, mira donde quieras, almacenes, fábricas, oficinas de correos, tiendas de animales, partidos de béisbol, oficinas políticas, que dentro. A veces me preguntaba por qué estarían ahí. Había un tipo absolutamente equilibrado. Podías hablar con él sin problema. Se llamaba Bobby. Parecía normal del todo. De hecho, parecía muchísimo más normal que la mayoría de los comecocos que intentaban curarnos. No podías hablar con un comecoco sin sentirte loco tú mismo. La razón por la que la mayoría de los comecocos se hagan comecocos es que están preocupados por su propio coco. Y examinarla propiamente es lo peor que puede hacer un loco. Y todas las teorías que digan lo contrario son pura mierda. De vez en cuando, algún loco preguntaba algo así. Oye, ¿dónde está el doctor Marlov? No ha aparecido hoy. ¿Está de vacaciones? ¿O lo han trasladado? Está de vacaciones, contestaba otro loco. Y le han trasladado. No lo entiendo. Cuchillo de carnicero, muñecas y cuello. No dejó ni una nota. Era un tipo muy agradable. Sí, mierda, sí. Esto es algo que yo no podía entender. Quiero decir lo que funcionase Radio Makuto en lugares como aquel. Radio Makuto nunca se equivoca. Fábricas, grandes instituciones como aquella, corre el rumor de que ha pasado esto y aquello. Y más aún, con días, con semanas de antelación, oyes cosas que resultan inciertas. Al viejo Joe, que llevaba aquí 20 años, le iban a soltar. Y nos iban a soltar a todos o cualquier cosa así. Siempre era cierto. Otra cosa de los comecocos, volviendo a ellos, era que yo nunca podía entender por qué tenían que seguir la vida dura teniendo a su disposición todas aquellas píldoras. No entiendo ni una chispa de inteligencia, no tienen ni una chispa de inteligencia ninguno de ellos. Bueno, en fin. Volviendo al asunto, los casos más avanzados, quiero decir los avanzados respecto a una aparente cura, tenían permiso para salir a las 2 de la tarde los lunes y los jueves, y tenían que volver a las 5:30 porque si no perdían sus privilegios. La teoría era que así podríamos lentamente ajustarnos a la sociedad, ya sabes, en vez de simplemente saltar del manicomio a la calle. Un vistazo podría hacerte volver enseguida, al ver a todos aquellos locos sueltos ahí afuera. A mí se me concedían mis privilegios de lunes y jueves, durante los cuales visitaba a un médico al que tenía enganchado y me cargaba de benzadrina, dexedrina, mencedrina, arcoíris, libriums y demás, gratis. Se lo vendía a los pacientes, Bobby las comía como caramelos y Bobby tenía muchísimo dinero. En realidad la mayoría lo tenía. Como dije, a veces me preguntaba por qué Bobby estaba allí. Era normal en casi todas las áreas de conducta. Solo tenía una cosita. De vez en cuando se levantaba y se metía las manos en los bolsillos y alzaba mucho las perneras de los pantalones y andaba 8 o 10 pasos soltando un torpe silbidillo.
una especie de melodía que tenía en la cabeza. No era muy musical, era una especie de melodía siempre la misma, duraba solo unos segundos. Eso era lo único que le pasaba a Bobby, pero seguía haciéndolo entre 20 y 30 veces al día. Yo al verlo, al principio creí que bromeaba y pensé, vaya, qué tío más simpático y agradable. Luego más tarde te das cuenta de que tenía que hacerlo. Vale, ¿dónde estaba? ¿Bien? Ah, las chicas las dejaban salir a las 2 de la tarde también. Y entonces teníamos más posibilidades con ellas. Ponía muy caliente el andar jodiendo por aquellos retretes. Pero teníamos que darnos prisa porque rondaban por ahí los cazadores. Eran tipos con coche que conocían los horarios del hospital y llegaban con sus coches y nos birlaban a nuestras lindas y desvalidas damas. Antes de meterse en el tráfico de drogas, no tenía casi ni dinero y sí muchos problemas. Tuve una vez que trincarme a una de las mejores, Mari, en el váter de señoras de una gasolinera. Fue bastante difícil dar con la postura. Cualquiera se tumba en el suelo de un meadero y el asunto no iba bien de pie. Era espantoso hasta que recordé un truco que aprendería una vez, cruzando en tren Utah, con una linda y joven india borracha de vino. Le dije a Mari que pusiera una pierna encima del lavabo. Yo subí una pierna encima del lavabo también y entré. Funcionó bien. Recuérdalo. Puede serte útil algún día. Puedes incluso soltar el agua caliente y que te bañen los huevos para añadir una sensación más. Pero el caso es que es que salió primero Mari del váter de señoritas y luego salí yo y me vio el de la gasolinera. Amigo! ¿Qué hacía usted en el baño de señoras? Vaya, hombre, vaya. Hice un delicado movimiento con la muñeca. Es que quieres ligarme y salí meneando el culo. No pareció poner en duda mi condición. Eso estuvo preocupándome muchísimo unas 2 semanas. Luego lo olvidé. Creo que lo olvidé. En fin, de todos modos la droga funcionaba bien. Bobby se lo tragaba todo. Le vendí incluso un par de píldoras anticonceptivas. Se las tragó también. Buen material, amigo. Consígueme más, ¿vale? Pero el más raro de todos ellos era Pulón. Siempre estaba sentado en una silla junto a la ventana, sin moverse. Nunca iba, nunca iba al comedor. Nadie le venía a comer. Pasaban semanas. Pasaban semanas y él seguía allí sentado en su silla, pero se relacionaba realmente con los locos que eran casos perdidos. La gente que nunca hablaban con Pulón, hablaban, cabeceaban, reían, fumaban. Aparte de Pulón, también a mí se me daba muy bien el relacionarme con esos casos perdidos. ¿Cómo hacéis para vencer su residencia? ¿Cómo hacéis para vencer su resistencia? Nos preguntaban los comecocos. Entonces ambos les mirábamos sin contestar. Pero Pulón podía hablar con gente que llevaba 20 años sin hablar. Conseguía que contestaran a preguntas y que le contaran cosas. Pulón era muy raro. Era uno de esos hombres inteligentes capaces de morir sin soltar prenda. Y quizás por eso seguía aquel camino. Solo un soquete tiene bolas llenas de consejos y respuestas a todas las preguntas. Escucha, Pulón, dije, tú nunca comes, nunca te veo comer nada. ¿Cómo puedes mantenerte? Me presenté voluntario para trabajos especiales, solo para salir del pabellón, para andar por el hospital. Yo era un poco como Bobby, solo que no me subía los pantalones y silbaba alguna desentonada versión de la Carmen de Bizet. Yo tenía aquel complejo de suicidio y los graves ataques depresivos y no
podía soportar las muchedumbres y sobre todo no podía soportar estar en una larga cola esperando por algo. Y en eso es en lo que estaba convirtiendo, en lo que se estaba convirtiendo toda la sociedad, largas colas y esperar por algo. Intenté suicidarme con gas y no resultó, pero tenía otro problema. Mi problema era salir de la cama. Me fastidiaba salir de la cama, siempre. Solía decir a la gente, los mayores inventos del hombre son la cama y la bomba atómica. La primera te aísla y la segunda te ayuda a escapar. Me tomaba por loco, juego de niños. Eso es todo lo que hace la gente, juego de niños. Van del coño a la tumba sin que les roce siquiera el horror de la vida. Sí, eh, me fastidiaba levantarme de la cama por la mañana. Esto significaba empezar la vida de nuevo y después de estar en la cama toda la noche, has creado un tipo de intimidad a lo que es muy difícil renunciar. Yo siempre fui un solitario. Perdona, supongo que lo que me pasa es que estoy desquiciado, pero quiero decir, salvo por lo de echar un polvete de vez en cuando, no me importaría que todos los habitantes del mundo se muriesen. Sí, sé que no es agradable, pero yo me pondría tan contento como un caracol. Después de todo, fue la gente la que me hizo desgraciado. Todas las mañanas igual. Bukowski, arriba. ¿Qué? He dicho Bukowski, arriba. ¿Cómo? Nada de cómo, arriba, levántate de una vez. Ah, tu puta hermana. Iré a visitar al doctor Balishaham. A la mierda el doctor Balishaham. Y allí llegaba trotando Balishaham, furioso, algo alterado, en fin, porque estaba metiéndole el dedo a una de las estudiantes de enfermería en su despacho, una que soñaba con casarse e ir de vacaciones a la Riviera Francesa, con un viejo subnormal al que ni siquiera se le levantaba. Doctor Blashingham, chupasangre de fondos del condado, un farsante y un mierda. Yo no entendía cómo no le habían elegido a un presidente de Estados Unidos. Quizá no lo hubiesen visto aún. Estaban tan ocupados sobando y baboseando las bragas de la enfermera. Vamos, Bukowski, de arriba. No hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Es que no se da cuenta. Arriba o perderá todos los privilegios. Mierda. Eso es como decir que perderás el condón cuando no hay nada que joder. De acuerdo, cabrón. Yo, el señor Blashingham, voy a contar. Veamos. 1, 2. Me levanté de un salto. El hombre es la víctima de un medio que se niega a comprender su alma. Tú perdiste el alma en el parvulario, Bukowski. Venga, lávate y prepárate para el desayuno. Me dieron el trabajo de ordeñar las vacas, por último, y tenía que levantarme antes que nadie, pero era agradable tirarles de las tetas a las vacas aquellas. Y me puse de acuerdo con Mari para encontrarnos junto al granero aquella mañana. Toda aquella paja sería bárbaro, bárbaro. Yo estaba tirándole de las tetas al bicho cuando asomó Mari por un lado. Venga, vamos, Pitón. Ella me llamaba Pitón, y no tengo idea de por qué. Quizás piense que soy pulón, pensaba yo. Pero ¿qué demonios saca un hombre de pensar? Solo problemas. En fin, subimos al altillo del pajar, nos desvestimos, desnudos con los dos, como ovejas trasquiladas, tiritando, aquella paja limpia y dura clavándose en la carne como alfileres del hielo. Demonios, era lo que se lee en las novelas antiguas. Dios mío, estábamos allí. Entré. Era magnífico. Ya empezaba a engranar cuando apareció como si todo el ejército italiano hubiese irrumpido en el pajar. ¡Alto! ¡Alto! ¡Suelta a esa mujer! ¡Desmonta inmediatamente! ¡Saca tu pito de ahí! Una pandilla de auxiliares, magníficos chicos todos, homosexuales la mayoría, demonios. Yo no tenía nada contra ellos, pero vaya, suben la escalerilla. ¡Estate quieto, animal! Si te corres, te cortamos los huevos. Aceleré, pero era inútil. Eran 4.
Me arrancaron de allí y me tiraron de espaldas. Dios santo, mira ese chisme, púrpura como un iris y largo como medio brazo, palpitante, gigantesco, feo. ¿Debemos? Podríamos perder el trabajo, pero quizás mereciera la pena. En ese momento entró el doctor Balishingan. Eso lo resolvió todo. ¿Qué pasa ahí arriba?, preguntó. Tenemos a este hombre bajo nuestro control, doctor. ¿Y la mujer? ¿La mujer? Sí, la mujer. Oh, ella está más loca que el diablo. De acuerdo, que se pongan la ropa y que vengan a mi despacho, por separado. Primero a la mujer. Me hicieron esperar ahí afuera, a la puerta del despacho particular de Blasingham, y allí estuve sentado entre dos auxiliares en aquel duro banco, pasando de un ejemplar de Atlantic Monthly a otro de Reader's Digest. Una tortura. Como estar muriéndose de sed en el desierto y que te pregunten qué prefieres, chupar una esponja seca o que te metan 9 o 10 granos de arena garganta abajo. Supongo que Mary recibió una buena reprimenda del doctor. Luego sacaron a Mary y me metieron a mí. Blashingham parecía tomarse muy en serio el asunto. Me dijo que llevaba varios días vigilándome con unos prismáticos, que sospechaba de mí desde hacía semanas, 2 embarazos sin aclarar. Le dije que privar a un hombre de relaciones sexuales no era el medio más saludable de ayudar a recobrar el juicio. Él proclamó que la energía sexual podía transferirse columna vertebral arriba y reciclarse para otros usos más gratificantes, y le dije que creía que podía ser así si fuese voluntario, pero que, siendo la fuerza, a la columna vertebral podía muy bien no aparecerle transferir energía para otros usos más gratificantes. En fin, en resumen, perdí mis privilegios por 2 semanas, pero antes de diñarla, espero echar un polvo en aquella paja, fastidiarme un plan como aquel. Me deben uno, por lo menos.